Dios para nosotros. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros y también con ustedes en esta hora. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto. Hoy es un día maravilloso, es un día de bendición. Usted no está allí escuchándonos y viéndonos a través de su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM por casualidad. Usted está allí porque Dios lo quiso. No es casualidad, es un propósito el que usted hoy esté escuchando este programa. Están también sintonizándonos a través de Facebook Live y también de Instagram y los canales de YouTube en este día maravilloso. Bendiciones a todos. Vamos a estar orando para que Dios tome el control absoluto de este espacio que es de Él y para Él, en el cual Dios nos bendice a través de su santa palabra. Yo les quiero solicitar a ustedes que cierren sus ojos e inclinen su rostro en referencia a Dios y vamos a estar orando al Señor. Padre, que estás en gloria, Dios de todo poder, de toda victoria, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Jehová de los ejércitos. Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el nombre de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias en este día por este momento en que tú, Señor, por tu misericordia nos permites estar delante de esta bella multitud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta emisora. Gracias, Dios, por mi hermano John, en el nombre de Jesús, por su esposa, por sus hijos. Gracias, Dios, por todas estas personas que estás colocando y que has colocado, Señor, para que escuchen esta palabra. Dios, te pedimos en esta hora que tomes el control absoluto de este espacio, que tomes el control de esta cabina de transmisión, que tomes control, Señor, de los micrófonos, de los equipos de transmisión, de los computadores, cámaras, del servicio eléctrico, del servicio de internet, Padre, en el nombre de Jesús. Que tomes control de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tomes control absoluto de mí, Señor, para que esta palabra que tú enviaste, Dios mío, sea, Dios mío, llegando a cada persona de acuerdo a su necesidad y que cumpla con el propósito por el cual tú la enviaste, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Dios, sea atesorada en los corazones de cada uno de mis hermanos que en esta hora nos escuchan. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque tú en esta mañana vas a sanar enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Vas a libertar cautivos, Padre, en el nombre de Jesús, que cambiarás tristeza por alegría y el llanto por gozo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que te glorifiques en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, porque sabemos que cada uno de nosotros tiene una necesidad, Dios mío, pero reconocemos que solo tú, Dios mío, eres, Dios mío, el que abre y ninguno cierra. Tú eres el único que tiene la solución a cada una de nuestras necesidades, Señor. Te pedimos que en este día, Dios, te glorifiques en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Bruje Fuentes, perteneciente al Ministerio Internacional al que vive y reina de la ciudad de Barranquilla, ubicado en la carrera 18, número 2872, interior 5, piso 2, en el barrio Las Nieves de la ciudad de Barranquilla. Saludos a mi pastor Jaime Enrique Solano, a la pastora Maribel Castillo de Solano, a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos, Shirley, Brian, Grace Paola, Marco David. Sé que en esta hora están allí conectados para escuchar esta palabra. Saludos a todos mis hermanos de la congregación al que vive y reina, y los cuales también los estamos invitando para el día jueves, que están cada quien en sus grupos familiares a las 7 de la noche. Grupos familiares que están siendo de bendición y esperamos que sigan creciendo y que no decaiga el ánimo
Hay que continuar en la predicación de la palabra, más en estos tiempos difíciles en donde el cumplimiento de la palabra se está dando de una manera rápida. También los invitamos para el día viernes al servicio de oración y milagros en la iglesia a las 7 de la noche. Si puede llevar un invitado, llévelo, no se quede en sus casas. Es tiempo de estar orando, no esperemos que sucedan cosas graves, para entonces es para ir a clamar a Dios. Empecemos a buscar a Dios, volvamos el rostro a Dios, iglesia, de modo que vayamos al templo a escuchar palabra y adorar y aclamarle al Señor. Viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 8 de la mañana comienza el ayuno, el nuevo horario, 8 de la mañana. En el nombre de Jesús, ayunos espectaculares. Dios da unas revelaciones tremendas en medio de esos ayunos. Hay ministración de Dios a los corazones de cada una de las personas que allí vamos. Y el domingo a las 9 de la mañana, el servicio de escuela dominical. De modo que las puertas están abiertas para toda la iglesia y para todas las personas que se encuentren de pronto de paso por la ciudad y no tengan un lugar donde congregarse. Les recuerdo la dirección: carrera 18, 2872, interior 5, piso 2. Si usted está de paso por la ciudad, puede llegar a cualquiera de los servicios. Y, mi hermano, a los miembros de la iglesia, de la congregación, recuerden, es la casa del Señor. Vamos entonces hoy a la palabra, pero antes quiero recordarles a toda la iglesia que estamos en unos tiempos bastante difíciles. La ciudad está sumida en medio de una violencia inusitada, muertos, hay homicidios, sicariato, extorsiones, hurtos. La situación de Barranquilla es muy delicada y es hora de que la iglesia realmente asuma su posición y su rol para el cual Dios la puso: a orar. Acuérdense que aquel inicuo no puede manifestarse mientras la iglesia está sobre la faz de la tierra. De modo que tenemos autoridad y es tiempo de que la iglesia en firme ejerza su autoridad sobre las huestes espirituales de maldad. Estemos orando también por Turquía, por Siria, que en estos momentos están atravesando una situación muy dura, muy difícil, con ese terremoto de 7.8. Ya esta mañana se dice que la cifra de muertos pasó las 11.000 personas. Hay una cantidad de heridos. Pero sin embargo, a pesar de toda esta situación desastrosa que vive allí Turquía, Dios hace presencia, hay manifestación de Dios. Cuando ese niño que nació en medio de los escombros con su mamá muerta, pero estaba ligado a la vida a través del cordón umbilical de su madre, está diciendo Dios: aunque haya destrucción, yo doy vida en cualquier momento. Y hay vida, es una manifestación divina. Eso que sucedió allí, que en medio de todo ese desastre y en medio de todas esas ruinas que estaban encima de este par de seres, allí Dios dio vida a una criatura. Es un mensaje de Dios en el cual Dios le está diciendo al pueblo turco: yo doy vida donde todo el mundo ve muerte. De modo que es tiempo de también orar por estas naciones, Turquía y Siria, que han sido devastadas. Más de 5.000 edificios se han desplomado. Hay que seguir orando por la situación que se está dando con Rusia y Ucrania. Hay que seguir orando por la situación que se está dando entre Palestina e Israel. Pero sabemos, los que estamos estudiando la palabra, que es el cumplimiento de la palabra del Señor. Esto nos quiere decir que la venida del Señor está cada día más cerca. Pero ojo, hay que estar orando, porque la Biblia dice que esto apenas es principio de dolores. De modo que lo que se viene a la luz de la palabra, van a venir cosas mucho más fuertes, y por eso es la necesidad
de que el pueblo esté orando, de que el pueblo esté leyendo la palabra para que tengan conocimiento, para que no sean engañados, porque en este tiempo también es tiempo de engañadores, pero también es tiempo de milagros. De modo que hay que estar orando por todas estas situaciones, hay que estar orando por la familia, hay que estar orando por muchas cosas y la iglesia no puede estar desapercibida. De modo que, hermanos, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de realmente asumir el rol como cristianos que somos, como seguidores de Cristo y vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Dios quiere un pueblo que se congregue. Dios no quiere un pueblo que solamente sea un pueblo virtual. Dios quiere una adoración real, que Dios para eso instituyó los templos, para que nos congreguemos. Por algo dice en la palabra, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Recuerden, la tecnología es muy buena, pero Dios, el plan de Dios es diferente. Dios quiere que nos congreguemos, porque ahí Él derrama bendición a través del sacerdote, en el nombre de Jesús. Bueno, esta parte la acaba de poner Dios a decirla, de modo que ahora vamos a la palabra y vamos a tratar un tema bien bonito en el Segunda de Reyes, capítulo 20. Es sobre la enfermedad de Ezequías. Sobre este tema en el templo la pastora Maribel tocó este tema y en medio de la predicación Dios me empezó a dar también sobre este tema otros puntos y sé que hoy voy a tratar una parte y de pronto el otro miércoles otra parte, porque la verdad que el tema es muy bonito y hay muchas cosas allí, muchas cosas. Dios nos va revelando cada día más acerca de su palabra. Entonces vamos a leer en el libro de Ezequías, en el libro Segunda de Reyes, capítulo 20, el título de este pasaje bíblico es Enfermedad de Ezequías. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros y con ustedes. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Miren lo que dice la palabra. Hay una enfermedad en Ezequías, y es una enfermedad no común, es una enfermedad de muerte. Pero vemos que en medio de la respuesta que le da Dios a través de Isaías al rey Ezequías, vemos también que le responde a algo referente a Siria. Y es que en ese momento había una amenaza que se cernía sobre la ciudad donde gobernaba el rey Ezequías. Siria venía atacando y arrasando a todos los pueblos, e inclusive ya había enviado mensajeros a Ezequías para evitar una confrontación y que se rindiera el pueblo. Pero vemos que los planes de Dios son muy diferentes
a los planes que tenía este hombre, que eran planes de devastación, de arrasar. Entonces vemos que Ezequías, aparte de toda la problemática que hay, que vienen los sirios, que venían arrasando con todos los pueblos, ahora Ezequías padece una enfermedad, y no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad de muerte. Y llega un mensaje de parte de Dios a través del profeta Isaías, hijo de Amós, en donde Dios le dice que va a morir. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Era una noticia grave. Había una amenaza y ahora viene una enfermedad de muerte y aparte de eso viene una confirmación de parte de Dios que él va a morir. Entonces miremos primeramente algunos aspectos de Ezequías. Dice la historia, dice que el rey Ezequías fue uno de los reyes considerados buenos del reino del sur de Israel, es decir, del reino de Judá. Era considerado un rey bueno, pero en realidad la palabra de Dios nos muestra que el rey Ezequías no solo fue uno de los reyes buenos, sino que fue el mejor de todos los reyes de Judá. Fue el mejor. Ahora, miremos algunos puntos. Dice la palabra que el rey Ezequías puso su esperanza en Dios. Ojo, el rey Ezequías puso su esperanza en Dios. Vamos allí a Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 5, porque cada cosa que voy a estar diciendo, la voy a estar respaldando con la palabra del Señor. Yo les acabo de decir que el rey Ezequías puso su esperanza en Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5, dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces la palabra nos está diciendo que el rey Ezequías, toda su confianza, su esperanza, la puso en el Señor Dios nuestro, Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando tú tienes la esperanza puesta en Dios, cuando tú tienes la esperanza puesta en Dios, Dios que conoce nuestros pensamientos y que conoce los pensamientos nuestros, que conoce nuestro corazón, sabe que tú dependes absolutamente de Él. Un segundo punto a favor de Ezequías fue que Ezequías fue un rey que hizo todas las cosas conforme a la palabra de Dios y no se apartó de su camino. Te la voy a repetir. Ezequías fue un rey que hizo todas las cosas conforme a la palabra de Dios y no se apartó de sus caminos. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 6. Dice así: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué hizo Ezequías? Hizo todo lo que Dios le había mandado. Siguió a Jehová, no se apartó de él y guardó los mandamientos. Eso es un punto que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros como cristianos debemos seguir a Jehová, no apartarnos de él y guardar los mandamientos que él ha prescrito para nosotros, para su iglesia. Nosotros no podemos apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Debemos seguir por el camino que Dios trazó, ni siquiera por lo que nosotros querramos o lo que a nosotros nos parezca bien. Es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le parece bien. No es lo que, porque a mí me disguste, no voy a hacerlo, voy a hacer y debemos hacer lo que Dios estipuló que debemos hacer. Amén. Si Dios nos dice a nosotros que nos congreguemos, congreguémonos. Si Dios nos dice que oremos, oremos. Si Dios nos dice que prediquemos, prediquemos. Entonces, después vienen los ay. Entonces, sí, claman a Dios los 5 minutos de oración que las hacen, sí las hacen y quieren que Dios responda.
si no hay una vida de comunión con Dios, si no hay oración, si no hay lectura bíblica, si no hay entrega a Dios y no hay disposición para guardar los mandamientos que Dios pide, entonces ¿cómo queremos reclamar milagros de parte de Dios? Para poder clamar por un milagro, tenemos que entonces centrarnos en la palabra y en todo lo que pasa en la vida de Ezequías, y vemos cómo a través de la comunión, de la intimidad, Dios te va a escuchar porque tú tienes algo a tu favor y que Dios va a recordar. Entonces, tenemos que cumplir con el Señor. No es porque a mí me parece o a mí no me parece. Dios no te está consultando a ti si a ti te parece o si no te parece. Dios te está diciendo, esto es lo que hay que hacer. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Y te está diciendo, te sugiero que cojas el camino estrecho, que es el que lleva a la salvación. La decisión es de cada quien porque Dios no va a obligar a nadie. ¿Ya? Pero Dios es tajante en su palabra. Dios no te anda con ambigüedades. Dios no te anda, mira que por si acaso, no, Dios, esto es lo que es. Entonces, si usted no está dispuesto a someterse a Dios, a ser sumiso delante de Dios, a entender los principios de sujeción, usted no va para ninguna parte. Por lo menos en esa parte, no es la parte del cielo. Usted tendrá, si usted escoge el otro camino, el camino ancho es camino de muerte y es camino de perdición. Entonces, Ezequías hizo todas las cosas, dice todas, no algunas cosas, porque muchos cometemos esos errores, que hacemos una parte de las cosas que Dios nos manda, pero otra parte de las cosas que Dios nos manda, que son ciertas, pero que no nos gustan, entonces no las hacemos. Dice entonces que hizo todas las cosas conforme a la palabra de Dios y no se apartó de su camino. Es importante no apartarse del camino de Dios, y menos en estos momentos tan difíciles. Son los momentos más cruciales de la historia del cristianismo, porque el tiempo del fin se acerca. Estamos viendo que todo lo que está pasando es cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando le pidieron a Dios las señales antes del fin, lo que está sucediendo es lo que está escrito. Que vendrán engañadores, están. Que habrá terremotos, están sucediéndose. En Colombia ayer tembló también. Guerras hay en todas partes ahora mismo. Colombia ha sufrido una guerra interna de más de 60 años. No hemos peleado contra ninguna otra nación, pero internamente Colombia es un país que se ha bañado en sangre. Todas estas cosas, que hay hambre, en muchas partes del mundo hay hambre. En Colombia hay hambre. Hay regiones donde los niños se mueren de hambre y de sed, de desnutrición. Eso no lo puede nadie ocultar, no podemos ocultar esas verdades. Son cosas bíblicas. Esa cantidad de muertos diarios, de a 3, de a 4, atracos, hurtos, todas estas cosas, es a causa de la falta de amor, de la falta de presencia de Dios en la vida de mucha gente, de muchísima gente. Sé que el amor de muchos se enfriará a causa de tanta maldad. Eso lo estamos viendo, eso está escrito allí. Esto es cumplimiento de la palabra del Señor. Y otro punto a favor de este rey Ezequías, dice que fue un rey que tenía el respaldo de Dios sobre su vida y le dio victoria sobre sus enemigos. Fue un rey que tenía el respaldo de Dios sobre su vida y le dio victoria sobre sus enemigos. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 7, dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ojo,
Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él, hablando del rey Ezequías, el rey Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Nosotros no podemos negociar con el enemigo. No podemos someternos al enemigo. Lo enfrentó. ¿Y sabe por qué lo enfrenta? Y de la forma como lo enfrenta, porque tenía el respaldo de Dios. Pero para tener el respaldo de Dios hay que acercarse al Señor. Hay que acercarse a Dios. Hay que acercarse a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿A través de qué? A través de la oración. ¿Cómo me acerco a Dios? A través de su palabra, porque a través de su palabra me habla. ¿Cómo me acerco a Dios? A través de la adoración. Adoración privada y la adoración cuando estamos en la congregación. Ahí nos acercamos a Dios. Cuando asistimos allí a la congregación para adorarle, para enseñarnos, para que Él nos enseñe, para que Él nos llene, para tantas cosas que suceden en medio de la congregación del pueblo. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, y cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos comunión con Dios, vamos a tener el respaldo del Señor en nuestra vida. Ahora, hubo un momento de crisis en el que la angustia llega a la vida del rey Ezequías. Y ese momento de crisis, ese momento de angustia llega a través de una enfermedad, pero no es una enfermedad cualquiera. La Biblia nos dice que al rey Ezequías le dio gripa. El rey Ezequías dice que le llega una enfermedad, y es una enfermedad de muerte. No era una enfermedad cualquiera. De hecho, el profeta Isaías lo corrobora allí en el versículo 1 del capítulo 20, cuando le dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Ve? Y llega y le dice el profeta Isaías, dice así Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces es un momento de angustia. Él está enfermo, y esta es la peor noticia que se le puede dar a un enfermo. El enfermo está esperando sanidad, el enfermo está esperando levantarse. El médico le está dando medicina, le están dando todo, le está teniendo atención. Él está esperando recuperarse. Pero llega un mensajero de parte de Dios, del dueño de la vida, del Rey de Reyes, el dueño de todo lo que existe, el mismo que le dio la vida. Llega con un mensaje y le dice: no vas a vivir. Prepara tu casa, ordena tu casa, porque de cierto morirás. ¿Ya? ¿Cómo se puede sentir un enfermo que le digan que está esperando sanidad y le llegue la noticia que es que se va a morir? Desesperante. Esta historia de ese tiempo en que se sucede de la enfermedad de Ezequías, podemos analizar y podemos extractar de allí 4 cosas muy importantes, y vamos a encontrar allí enseñanzas para nuestra vida. Allí, en esa parte de esta historia que ahora nosotros, por misericordia de Dios, conocemos, ahora nosotros vamos a ver allí que hay allí unas cosas, unos detalles que a nuestra vida nos sirven, que la podemos extraer por la misericordia de Dios. Entonces, hay 4 cositas que hoy quiero tratar con ustedes, para que ustedes se llenen de confianza en Dios y depositen su esperanza en Él. Entonces, lo primero que podemos acotar aquí es que a pesar de todas circunstancias adversas, aunque venga una noticia mala, tú no te rindas. Primero, no te rindas. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2. Dice: entonces él,
hablando de Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Ojo, llegó la mala noticia, sí, llegó la mala noticia, vas a morir. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Se acostó en la cama a esperar que la muerte llegara? No. Ezequías no se tiró a la cama a esperar que la muerte llegara y se lo llevara. Ezequías acababa de recibir la peor noticia que se le puede dar a un enfermo. ¿Y qué hace Ezequías? Reacciona. Reaccionar. No te rindas. Reacciona. ¿Y cómo reacciona? Empieza a recordar todo lo que ha hecho delante de Dios. Pero tiene una esperanza tan cierta y él dice, para Dios no hay nada imposible. No te rindas. El médico te puede haber dicho, ve, tú tienes un cáncer y lo que te queda de vida son 3 meses. No te rindas. No te quedes allí sentado esperando que lleguen los 3 meses para morirte. Reacciona. Ojo, reacciona. Despiértate. ¿Qué hizo? Orar. Orar. ¿Y a quién le ora? A un Dios poderoso, al Dios de la vida, para el cual no hay nada imposible. Hizo lo único que podía hacer, que era buscar a Dios. Lo único que podía hacer Ezequías en ese momento era buscar a Dios, y lo buscó. Fíjense ustedes que no buscó al profeta Isaías, a pesar de que Isaías era un hombre de Dios, un profeta reconocido, pero él no buscó a Isaías, él se fue directamente con Dios a hablar sin intermediarios, porque hay mucha gente que hace esto, tiene un problema y va a donde otro para que ore por él, pero él no ora por él mismo. Entonces, Ezequías fue directamente a hacer lo que tenía que hacer. Fue directamente a buscar a Dios. Perdón. Sin intermediarios, porque no hay intermediarios entre Dios y nosotros. Si usted no habla con Dios, es porque usted no quiere. Porque ese velo se rompió. Cuando Jesús murió, ese velo se rompe. Y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia y podemos estar delante de Dios como hijos. Entonces, dice que se fue a la pared, directo con Dios, porque era el único que lo podía ayudar. Ezequías no se rindió, clamó, buscó, y es lo que tenemos que hacer nosotros en tiempos de crisis. Amén. Mire, allí sobre esa parte de que se fue a la pared, esa es otra enseñanza que voy a tratar de, con el favor de Dios, de llevarle el próximo miércoles, sobre por qué en la pared. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer, es la segunda, es que en tiempos de crisis, recuerda tus tesoros celestiales. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Tesoros celestiales. ¿A dónde tenía esos tesoros celestiales? En el cielo. ¿Quién administra el cielo? ¿Quién es el dueño del cielo? Jehová de los ejércitos. Como sus ahorros terrenales tú los tienes en el banco, cuando los vas a mover tienes que irte al gerente del banco. Aquí el dueño de los tesoros celestiales es Jehová de los ejércitos. Entonces tú tienes que, cuando vas a hablar de los tesoros celestiales, tienes que ir al dueño del tesoro.
¿Qué tesoros celestiales tenía Ezequías? Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Señor, he andado delante de ti en verdad. Acuérdate. Y también he andado con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Ve, tenía 3 frentes fuertes Ezequías. Era un hombre que andaba delante de Dios en verdad, con un corazón íntegro y haciendo las cosas que le agradan a Dios. Entonces, en ese momento, Ezequías echa mano de su cuenta de ahorros celestial y la presenta delante de Dios. Mira, Dios, yo tengo esto. Porque es que muchos problemas los resuelve el dinero, pero eso es aquí en la tierra. En esta situación, Ezequías no echa mano a ningún tesoro terrenal, porque como rey tenía acceso a toda la riqueza del reino, pero esta situación no la resolvía Ezequías con dinero, ni con ningún oro, ni con nada de lo que tenía al alcance de la mano en el trono. Lo podía salvarlo, podía darle lo que él quería. En esta situación, Ezequías acude a los tesoros celestiales y acude allí delante de Dios y le dice: he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón y he hecho las cosas que a ti te agradan. Ahí empieza él en esa batalla por su vida a mostrarle a Dios lo que él tenía, a su nombre. Dios no es injusto. Dios es justo. Y Él no va a olvidar nuestro servicio. Vamos allí a respaldar esta palabra en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. A su nombre. Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Ya estamos llegando. 6:10, Hebreos 6, versículo 10. Dice: porque Dios no es injusto, ojo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Wow! Palabrota. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, estamos delante de Ezequías, un hombre que tiene conocimiento de la palabra porque andaba delante de Dios, tenía comunión con Dios. Entonces, como conoce Hebreos 10, esta palabra de Hebreos 6:10, hey, Dios no es injusto. Señor, tú no eres injusto. Mira, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, ando delante de ti, con verdad, con un corazón íntegro. He hecho las cosas que te agradan. Y como sabía que Dios no es injusto para olvidar nuestras obras, Él lo hace. Hoy nosotros vemos que esta palabra la sustenta Hebreos capítulo 6, versículo 10. Entonces, en tiempo de crisis, recuerda tus tesoros celestiales. Tercer punto. Humíllate delante de Dios. En tiempos de crisis, humíllate delante de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías físicamente estaba quebrantado. Su cuerpo estaba enfermo, estaba quebrantado en enfermedad. Pero para clamar por un milagro era necesario quebrantar su corazón delante de Dios, delante del Señor. Estaba enfermo. Físicamente estaba quebrantado, estaba
enfermo de muerte, ya lo sabía, pero él necesitaba algo más. Necesitaba humillarse delante de Dios. Comprendamos algo, que para poder estar en pie delante de un gigante que tengamos que enfrentar, primero tenemos que estar de rodillas ante Dios. Amén. Si usted quiere reclamar una victoria ante un gigante, pues usted primero tiene que estar de rodillas delante de Dios. Y eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Quizás la crisis que estamos enfrentando nos tenga quebrantado físicamente, anímicamente, económicamente, pero es necesario que quebrantemos nuestro corazón delante de Dios para poder clamar por un milagro. Usted no puede pretender un milagro si usted tiene un corazón envanecido, si usted llega delante de Dios como con exigencias. Usted tiene que quebrantarse. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que Dios es el que tiene el poder. Aleluya. Salmo 51, 17 nos da una garantía. Vamos a leer Salmo 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea que cuando tú te humillas de corazón, ojo, dice la palabra, no despreciarás tú, oh Dios, a ese corazón. Dios no lo va a despreciar. Entonces esto es una garantía que nosotros nos brinda a Dios. Está garantizado por la palabra que si llegamos delante de Dios con el corazón humillado realmente, ojo, Dios no nos va a desechar. Dios no nos va a despreciar. Entonces tenemos que presentarnos en medio de la crisis con un corazón realmente humillado. Pero hay otro hombre, otro rey, que también se humilla delante de Dios. Y vámonos allí a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 17. Y este hombre que se presenta humillado es el rey David. Había pecado y llega Dios a través le envía al profeta Natán. Y dice la palabra del 15 al 17, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Estaba David en ese momento totalmente humillado delante de Dios. Ojo, el rey David, un hombre con el corazón, dice la palabra, conforme al de Dios. Había pecado, había caído. Estaba en una situación difícil, pero él reconoció su pecado y lo vemos allí. El rey tirado en el suelo, tirado en la tierra, tirado en tierra, y pasó la noche allí acostado, rogó a Dios, ayunó, se tiró en la tierra, y ni los ancianos pudieron convencerlo de que se levantara de allí. Ahí se quedó tendido. Eso es un acto de humillación. Estos actos de humillación, como dice la palabra, Dios no los pasa desapercibidos. Dios no va, como dice la palabra, no va a despreciar un acto de humillación de este tipo. Entonces, tenemos que tener en tiempo de crisis disposición real para humillarnos. Cuarto punto. Ojo con este cuarto punto. Dios puede cambiar las noticias tristes
en noticias de gozo y alegría. Ojo, ¿cuántos la cogieron? Dios puede cambiar las noticias tristes en noticias de gozo y alegría. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 4 y 5. Y dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré, voy a seguir leyendo, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Por qué lo hizo Dios? A raíz de todo lo que hemos explicado anteriormente. Comunicación, intimidad, oración, clamó, recurrió a sus tesoros celestiales, se humilló delante del Señor, reconoció de quién es el poder. Y entonces llega aquí este punto en donde cuando ya el rey, después que se presenta con ese corazón humillado delante de Dios, y ni siquiera el profeta Isaías había alcanzado a salir del palacio, apenas andaba por el patio para salir, cuando Dios devuelve la orden, cambia la orden que había dado, y devuelve al mismo profeta Isaías a darle ahora, en vez de una mala noticia, ahora se la cambia por una buena. Ve, Isaías, ve, devuélvete, dile que ya no vas a morir, sino que le voy a agregar 15 años más a su vida. El mismo profeta Isaías, el mismo que llevó la noticia de muerte, es ahora el que lleva una noticia de vida. Aleluya. Dios lo usó nuevamente, y esta vez para llevar gozo y para llevar alegría. Dios es el dueño de todo. Aleluya. Él es quien tiene la última palabra. Dios puede cambiar tu tristeza en alegría. Dios puede cambiar ese diagnóstico de muerte por vida, en el nombre de Jesús. Vamos allí a Salmos capítulo 30, versículo 11. Aleluya. Salmos capítulo 30, versículo 11. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, poderoso. Aleluya. Entonces, hoy Dios puede cambiar tu historia, cambiar tu tristeza en alegría. Solamente confía y no pierdas la esperanza en el Dios nuestro, Señor Todopoderoso. Dios cambia tu tristeza en gozo. Dios hoy puede cambiar ese diagnóstico médico, esa circunstancia que te está preocupando, si tú confías en el Señor, si tú te humillas delante del Señor. De modo que en estos momentos angustiosos, echa mano de tus ahorros celestiales, de tus tesoros celestiales. Por eso es importante, por eso Dios dice, no te hagáis tesoros aquí en la tierra, haz tesoros en el cielo. Allá la polilla ni el orín corrompen, en la tierra sí. Entonces, allí empieza, y si no tienes nada ahorrado en el tesoro celestial, empieza desde ahora a hacer tesoros celestiales. Que se agregue cada día y en cada momento una perla a esa corona que está esperando por ti en el reino de los cielos. Es la palabra de esperanza de vida que hoy Dios ha entregado para este pueblo maravilloso. De modo que voy a estar orando por ustedes. Nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. No hay enfermedad que se pueda resistir a la palabra de Dios. No hay situación que se pueda resistir a la palabra de Dios, porque Él es el dueño de todo lo que existe. Todas las cosas en esta tierra están sujetas a Dios, no al hombre. El hombre puede decir lo que quiera, pero si Dios dice
algo es la palabra de Dios es la que va a prevalecer. Si alguien en este momento quiere recibir al Señor como su Salvador, yo lo invito a que cierre sus ojos y repita conmigo esta corta pero poderosa oración. Padre que estás en gloria, bendito Dios, hoy te reconozco y te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que Jesucristo es tu Hijo amado, en el cual tú tienes complacencia, que murió por mí para darme salvación y vida eterna, pero que también resucitó y subió a los cielos y está sentado al lado tuyo, a tu diestra. Hoy lo invito a que se haga el Señor de mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la condenación. Hoy te recibo y te hago mi Señor, mi Salvador, y he decidido creer en ti y seguirte a ti. Si tú has hecho esta oración en este momento, tu vida va a empezar a cambiar, es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Los que estaban en medio de una necesidad, de enfermedad, de una crisis económica, de empleo, sé que esta palabra la van a atesorar en sus corazones y que a partir